¿Sabías que una de las figuras más influyentes en la vida de John Lennon fue su madre Julie, aunque no lo crió directamente? Su amor por la música dejó una marca imborrable en él. Hoy vamos a explorar esa conexión especial que encendió la chispa musical de una leyenda. La historia comienza de una forma un tanto agridulce. Antes de que John naciera, el esposo de Julia le enseñó a tocar el banjo. Sin embargo, ese mismo año, él la abandonó, dejándola sola con su instrumento y un bebé en camino. A pesar de las dificultades, Julia nunca dejó de lado su pasión por la música. Su banjo se convirtió en una extensión de su espíritu alegre y rebelde, algo que John heredaría con creces. Años más tarde, cuando John era un adolescente y formó su primera banda, The Quarrymen. ¿Dónde crees que ensayaban? Exacto, en la casa de Julian y Ma. Imagina la escena: un grupo de jóvenes ruidosos, llenos de sueños y energía, tocando skiffle en una pequeña casa de Liverpool. Y en medio de todo estaba Julian. Ella no solo les abría las puertas de su hogar, sino que se sentaba con ellos, con su banjo en el regazo. Fue en esos ensayos donde ocurrió la magia. Julia, con la paciencia y el cariño de una madre, les enseñaba acordes, no en una guitarra, sino en su banjo. Les mostraba las posiciones de los dedos, compartiendo ese conocimiento que había guardado durante años. John la observaba con atención, absorbiendo cada nota, cada lección. Fue Julia quien le enseñó sus primeros acordes, sentando las bases de todo lo que vendría después. Ella era su primera maestra, su primera musa. Piensa en ello por un momento. Sin esas tardes de ensayo en la casa de Julia, sin sus lecciones de banjo, la historia de la música podría haber sido muy diferente. Fue ese apoyo incondicional y ese amor compartido por la música lo que impulsó a John a seguir su camino. Él mismo dijo que su madre, con su espíritu vivaz y su banjo, era la razón por la que se metió en la música. Era su inspiración, la encarnación de la libertad y la alegría que él buscaría expresar en sus canciones toda su vida. La próxima vez que escuches una canción de los Beatles, recuerda a Julia Lennon y su banjo. Recuerda a esa mujer que, a pesar de las adversidades, le regaló a su hijo el don más preciado, a la música. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más curiosidades del mundo de la música. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con el padre de John Lennon? Bueno, después de que los Beatles se volvieran el fenómeno mundial que todos conocemos, el padre de John, Alfred, o como lo llamaban, Freddie Lennon, decidió que era un buen momento para reaparecer. Se presentó en la casa de su hijo, esperando quizás un reencuentro emotivo, un abrazo de película. Pero la realidad fue mucho más fría. Esa primera reunión no salió nada bien. Imagina la escena en años de ausencia, una infancia complicada para John. Y de repente, con el mundo a sus pies, aparece la figura paterna que nunca estuvo. La tensión era palpable. John, con su característico ingenio afilado y una coraza emocional forjada a lo largo de los años, no estaba precisamente con los brazos abiertos. Freddie, quizás sin entender la profundidad de la herida, no se dio por vencido tan fácilmente. Volvió a llamar a la puerta de John, pero esta vez, la respuesta fue aún más contundente. Le dijeron que se fuera y no volviera. Fue un portazo, literal y metafórico, que marcó el final de cualquier esperanza de una reconciliación sencilla. Pero la historia de Freddie no termina ahí. Lejos de retirarse discretamente, decidió capitalizar su apellido. Empezó a dar entrevistas pagadas a revistas como Tidy Beats y Weekend, contando su versión de la historia, vendiendo pedazos de su vida y, por extensión, de la de su famoso hijo. Se convirtió en una especie de celebridad por asociación, una figura polémica en la periferia del universo Beatle. Y la cosa se puso aún más surrealista. En 1965, Freddie Lennon, a sus 53 años, decidió que también quería ser una estrella del pop. Entró a un estudio de grabación y lanzó un sencillo titulado That's My Life, My Love and My Home. Sí, en serio. La canción era una balada autobiográfica, una especie de justificación cantada de sus decisiones de vida. Decía cosas como: esa es mi vida, eso es lo que soy, no me culpes a mí. El disco fue un fracaso comercial rotundo. A pesar de los intentos de Freddie por subirse a la ola de la fama de su hijo, el público no conectó. La canción pasó sin pena ni gloria y se convirtió en una extraña nota al pie en la vasta historia de los Beatles. Una historia fascinante y un poco triste sobre la fama, la familia y las segundas oportunidades que a veces, simplemente, no llegan. Gracias por acompañarme en este viaje al lado menos conocido de la bitomanía. Hasta la próxima.
¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de música escuchaba un ícono del rock como John Lennon antes de conquistar el mundo con los Beatles? Pues prepárate porque la respuesta te va a sorprender. Y mucho. Hoy vamos a viajar en el tiempo, directo a los pasillos de la escuela primaria de John en Liverpool, para descubrir las melodías que marcaron su infancia. Antes de que existieran Imagine o Strawberry Fields Forever, la banda sonora de un joven, John Lennon, era bastante diferente. Olvídate del rock and roll por un momento. Sus canciones escolares favoritas eran, atención, Let 'em go, let 'em tarry, Wee Willie Winky. ¿Te suena? Probablemente no. Y eso es lo fascinante de esta historia. Let 'em go, let 'em tarry es una balada folclórica irlandesa, una canción de amor no correspondido que habla de dejar ir a alguien, aunque duela. Tiene una melodía dulce y un poco melancólica. Es curioso pensar en el pequeño John, quizás sentado en su pupitre, cantando esta letra tan nostálgica. ¿Sería esta una de las primeras semillas de las baladas emotivas que escribiría años más tarde? Quién sabe, pero la conexión es interesante. Y luego tenemos Wee Willie Winky. Esta es una canción de cuna tradicional escocesa. Sí, una nana. La letra habla de un personaje que corre por el pueblo en pijama, asegurándose de que todos los niños estén en sus camas. Es una canción tierna, juguetona y inocente. Cuesta imaginar al futuro rebelde del rock and roll cantando sobre un duendecillo en pijama, ¿verdad? Pero esto nos muestra un lado completamente diferente y humano de Lennon. Estas dos canciones nos pintan un cuadro muy vívido de su niñez en la Inglaterra de la posguerra. Eran melodías que todos los niños aprendían, parte de la cultura popular de la época. Muestran que antes de ser un revolucionario musical, John era simplemente un niño, influenciado por las mismas canciones que sus compañeros. Lo increíble es cómo estas influencias tan tradicionales y folclóricas pudieron haberse mezclado en su mente con el rock and roll estadounidense que descubriría más tarde. Es como si en su cabeza se estuviera creando una receta musical única, una pizca de balada irlandesa, una cucharada de nana escocesa y un montón de rock and roll. El resultado de esa mezcla fue, la historia de la música moderna. Así que la próxima vez que escuches una canción de los Beatles o de John Lennon en solitario, recuerda al niño que cantaba sobre amores perdidos y duendes en pijama. A veces, las influencias más inesperadas son las que crean a los genios más grandes. Espero que te haya gustado este viaje al pasado musical de John Lennon. ¿Sabías que una de las voces más famosas del siglo XX fue rechazada en una audición para un coro? Suena increíble, pero es totalmente cierto. Y no estamos hablando de cualquiera, sino del mismísimo Paul McCartney. Imagina, la escena es 1953, Liverpool. Un joven Paul, con apenas 11 años, lleno de ilusión y talento musical, se presenta a las pruebas para entrar en el coro de la Catedral Anglicana de Liverpool. Y ojo, no era cualquier catedral. Hablamos de la catedral anglicana más grande de toda Europa. Un lugar imponente y con una acústica de ensueño. Para un niño apasionado por la música como él, ser parte de ese coro habría sido un sueño hecho realidad. Seguramente practicó durante horas, preparó su voz y se presentó con los nervios a flor de piel. Como cualquier niño en una audición importante, pero para sorpresa de todos nosotros hoy en día, el director del coro no vio en él lo que el resto del mundo vería años después. El veredicto fue en rechazado. ¡Ansí! ¡Has oído bien! Paul McCartney, el futuro Beatle, el compositor de himnos como Yesterday y Let It Be, no fue considerado lo suficientemente bueno para el coro de la catedral. ¿Te imaginas la cara que se le quedaría al director del coro años más tarde al ver a ese mismo niño en la portada de todas las revistas del mundo? Esta historia es una lección increíble sobre perseverancia. A veces, un no es el final del camino, sino simplemente una señal de que tu verdadero destino está en otra parte. Paul no se rindió, siguió su pasión. Se juntó con otros jóvenes talentosos de Liverpool y juntos, ya sabes el resto de la historia. Crearon una banda llamada The Beatles y cambiaron la música para siempre. La próxima vez que enfrentes un rechazo, acuérdate de Paul McCartney. Quizás esa puerta que se cierra es solo el universo empujándote hacia una puerta mucho más grande y espectacular que ni siquiera sabías que existía. El talento, cuando es auténtico, siempre encuentra su camino. ¿Qué te parece esta anécdota? ¿Conoces alguna otra historia parecida de algún famoso? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Nos vemos en el próximo video.
¿Sabían que uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos era también un apasionado lector desde niño? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir los libros que marcaron la infancia de John Lennon y cómo estos mundos de fantasía moldearon su increíble universo musical. A la tierna edad de 7 años, el pequeño John tenía 2 libros de cabecera que devoraba una y otra vez: Alicia en el País de las Maravillas y El viento en los sauces. Imaginen a ese niño curioso, perdiéndose en las aventuras surrealistas de Alicia y en las historias entrañables de los animales del río. Estos no eran simples cuentos para él, eran portales a otros mundos. Mundos que más tarde nos invitaría a visitar a través de su música. Pero eso no es todo. Lennon también era un gran fan de Las travesuras de Jess William, una serie de libros sobre un niño travieso y rebelde. De hecho, le gustaba tanto que él mismo empezó a escribir sus propias historias de William. Y aquí viene lo interesante. No solo escribía cuentos, sino también poemas. Él mismo contó que sus primeros intentos poéticos se parecían mucho al famoso Jabberwocky Di Iiru y Sukiaroru, ese poema lleno de palabras inventadas y sin sentido aparente que aparece en A través del espejo. Esta conexión con Lewis Carroll es una de las claves para entender la mente creativa de Lennon. El ingenio, el juego de palabras, lo absurdo y lo maravilloso que encontró en los libros de Alicia se convirtieron en herramientas fundamentales para su composición. La influencia es tan clara que podemos sentirla vibrar en algunas de las canciones más icónicas de The Beatles. Pensemos por un momento I Am the Walrus. La letra es un torbellino de imágenes desconcertantes y personajes extraños a nombres huevo, pingüinos cantores y una morsa. Esto es puro Carroll. De hecho, el personaje de la morsa está sacado directamente del poema. La morsa y el carpintero que Alicia escucha en A través del espejo. Lennon estaba jugando con nosotros, creando un collage de ideas surrealistas, tal como lo hacía su héroe literario. ¿Y qué me dicen de Lucy in the Sky with Diamonds? Aunque Lennon siempre dijo que la inspiración inicial fue un dibujo de su hijo Julian, la imaginería de la canción es innegablemente psicodélica y fantástica. Flores de celofán, taxis de papel de periódico, gente en la estación con ojos de caleidoscopio. Es un viaje directo al País de las Maravillas, un paisaje onírico donde las reglas de la realidad se desvanecen. Es la esencia de Carroll llevada a la música pop, así que la próxima vez que escuchen estas canciones, recuerden al pequeño John Lennon de 7 años, leyendo sobre conejos blancos y sombrereros locos. Verán que la magia de esos libros no se quedó en las páginas, sino que se transformó en la banda sonora de toda una generación. Gracias por acompañarme en este viaje literario y musical. ¿Sabían que John Lennon, incluso antes de los Beatles, ya mostraba un lado bastante místico y peculiar? Imaginen esto, a un pequeño John, de menos de 10 años, en su casa de Liverpool. Un día, se acerca a su tía Mimi, que era como su madre, y a su tío George, con una revelación sorprendente. Les dice, con toda la seriedad que un niño puede tener, que acababa de hablar con Dios. Y no solo eso, sino que Dios no estaba en el cielo, ni en algún lugar lejano. Según el pequeño John, Dios estaba ahí mismo, en su sala, sentado cómodamente junto a la chimenea, disfrutando del calorcito del fuego. Su tía Mimi, que era bastante estricta y con los pies en la tierra, probablemente no supo qué pensar. Se cuenta que le dijo algo como, está bien, John, está bien, intentando no darle demasiada importancia. Pero para John, esa conversación fue completamente real. Este no fue un simple juego de niños. Para él, era una conexión genuina con algo más grande. Esta anécdota nos da una pequeña ventana a la mente de quién se convertiría en uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Desde muy joven, Lennon parecía ver el mundo de una manera diferente, con una imaginación que no conocía límites y una sensibilidad que lo llevaría a explorar la espiritualidad y la paz a lo largo de su vida. Piénsenlo, el mismo niño que imaginó a Dios calentándose en su chimenea. Años más tarde nos invitaría a todos a imaginar un mundo sin posesiones, sin fronteras, viviendo en paz. Parece que esa capacidad de ver más allá de lo evidente, de conectar con lo espiritual de una forma tan personal y directa, siempre estuvo ahí, desde su más tierna infancia en Liverpool. Es fascinante cómo estas pequeñas historias nos ayudan a entender mejor a nuestros ídolos, ¿no creen? Nos muestran que detrás del genio musical y la superestrella mundial había un niño con una imaginación desbordante que hablaba con Dios junto al fuego. Gracias por acompañarme en esta pequeña historia. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse para más anécdotas fascinantes del mundo de la música. Nos vemos
en el próximo video. ¿Sabías que la tía de John Lennon casi lo inscribe en clases de música? Así es, la tía Mimi, que crió a John, pensó que sería una buena idea que aprendiera música de forma estructurada. Pero imagínense a John Lennon, el rebelde, el genio creativo, sentado en una clase siguiendo reglas. ¡Imposible! Desde pequeño, él se opuso a la idea de cualquier tipo de lección formal. No le gustaba la estructura. No le gustaba que le dijeran qué hacer. Así que la idea de las clases de música se quedó en el olvido. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido? ¿Habría sido el mismo John Lennon que conocemos y amamos? A veces, la vida tiene formas curiosas de guiarte por el camino correcto, incluso sin un plan formal. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Cuando John tenía unos 10 años, se hizo amigo de un personaje bastante peculiar, un cobrador de autobús, pero no era un cobrador cualquiera. Este señor tocaba la armónica mientras hacía su ruta por Liverpool. ¡Qué escena tan increíble! El sonido de la armónica llenando el autobús, mientras la gente subía y bajaba. A John, por supuesto, le fascinó. Pasaba tiempo con él, viéndolo tocar, escuchando las melodías que salían de ese pequeño instrumento. El cobrador notó el interés del joven John. Vio esa chispa en sus ojos. Le cayó tan bien que un día decidió hacer algo que, sin saberlo, cambiaría la historia de la música para siempre. Le compró a John su propia armónica, una completamente nueva. Un simple gesto de amabilidad, un regalo de un amigo inesperado. Y ese pequeño instrumento se convirtió en el primer amor musical de John Lennon. La propia tía Mimi, años después, recordaría ese momento y diría que ese fue el primer estímulo que jamás tuvo. No fueron las clases, no fue un profesor estricto, fue un cobrador de autobús y una armónica. Fue la libertad de explorar la música a su manera, de encontrar su propia voz. Esa armónica fue la semilla de todo lo que vendría después con The Quarrymen, The Beatles, una revolución musical. A veces, los momentos más pequeños y los regalos más inesperados son los que encienden las pasiones más grandes. Una historia increíble, ¿verdad? Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustan estas historias detrás de la música, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado qué escuchaba John Lennon antes de que existieran los Beatles? ¿Qué música lo inspiró a cambiar el mundo? Bueno, todo comenzó en 1956 imagina a un joven John, en Liverpool, pegado a su radio. Pero no era cualquier radio, ni cualquier estación. Era Radio Luxemburgo, la única que se atrevía a pasar rock and roll, algo que la BBC consideraba demasiado rebelde. Y una noche, sucedió, de repente, suena Heartbreak Hotel de Elvis Presley. Esa voz, ese sonido, fue una revelación. John quedó completamente fascinado. Elvis no era solo un cantante para él, era una fuerza de la naturaleza. A partir de ese momento, cada noche era un ritual, sintonizar en secreto para absorber cada nota de Elvis, cada grito de Little Richard, cada ritmo de Bill Haley, pero la cosa no paró ahí. Mientras el rock and roll llegaba desde Estados Unidos. En el Reino Unido estaban haciendo un movimiento musical completamente diferente y mucho más accesible, el skiffle. Piensa en bandas de chicos usando lo que tuvieran a mano. Guitarras, banjos y hasta tablas de lavar y latas vacías como percusión. Era música casera llena de energía, que versionaba viejas canciones de folk, blues y jazz estadounidense. El skiffle se convirtió en una fiebre nacional. De repente, no necesitabas un equipo caro para hacer música. Solo necesitabas ganas, creatividad y un par de amigos. Y para John Lennon, esto fue una llamada a la acción. Vio a todos estos chicos formando sus propias bandas, tocando en la calle, en fiestas, donde fuera. Y una idea comenzó a germinar en su cabeza. Si ellos podían hacerlo, ¿por qué él no? El rock and roll le había mostrado el poder de la música, pero el skiffle le demostró que ese poder estaba a su alcance. Ya no era suficiente con solo escuchar. Era el momento de actuar. John empezó a insistir, a suplicar, a molestar a su tía Mimi para que le comprara su primera guitarra. No sabía que esa insistencia sería el primer paso de un viaje que cambiaría la música para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más historias sobre los inicios de las leyendas de la música. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabían que uno de los músicos más influyentes de la historia estuvo a punto de no tener su primer instrumento? Hoy vamos a hablar de los humildes comienzos de John Lennon y de cómo consiguió su primera guitarra. Una historia que demuestra que la pasión y la perseverancia lo son todo. Imagínense a un joven John Lennon en Liverpool, soñando con la música, escuchando a Elvis Presley pensando, yo quiero hacer eso, pero para ser una estrella de rock, necesitas una guitarra, ¿verdad?
Y ahí es donde empieza nuestra historia. John, lleno de entusiasmo, le pidió a su madre, Julia, que le comprara pero en esa época una guitarra era un lujo, y la respuesta fue no. Lejos de rendirse, recurrió a su tía Mimi, la mujer que lo crió y que era mucho más estricta. Mimi Smith tenía una visión muy clara para el futuro de John, y definitivamente no incluía ser músico. Para ella, la guitarra era solo una distracción de sus estudios. Su famosa frase, que seguro muchos conocen, fue a la guitarra: está muy bien, John, pero nunca te ganarás la vida con ella. ¡Qué equivocada estaba! John no paró de insistir. Día tras día, le pedía a su tía y a su madre el dinero. Suplicaba, prometía que no descuidaría la escuela. Su pasión era tan evidente, tan contagiosa, que finalmente ablandó un poco el corazón de su tía en un día. Mimi cedió, no con mucho entusiasmo, pero lo hizo. Llevó a John a una tienda de música local en Liverpool. No fueron a por la guitarra más cara ni la más nueva. Compraron una guitarra española de segunda mano, bastante económica, IREU-NE Garoton Champion, y tenía una etiqueta que decía algo muy curioso: garantizada de no rajarse. Era un instrumento modesto, con cuerdas de acero que eran difíciles de tocar, pero para John era el tesoro más grande del mundo. Esa guitarra, comprada con dudas por su tía, se convirtió en la herramienta que desataría un genio creativo sin igual. Con ella, John aprendió sus primeros acordes, muchos enseñados por su madre Julia, que tocaba el banjo. Con ella, empezó a escribir sus primeras canciones. Fue el primer paso para formar su primera banda, The Quarrymen, que con el tiempo evolucionaría hasta convertirse en The Beatles. Así que la próxima vez que escuchen Imagine Strawberry Fields Forever, recuerden esa pequeña guitarra de segunda mano. Recuerden a un adolescente insistente y a una tía preocupada que, sin saberlo, le dio al mundo uno de sus más grandes regalos. Una prueba de que los grandes sueños a menudo comienzan con los pasos más pequeños y humildes. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. Imagínense a un joven Paul McCartney, aún sin saber que estaba a punto de formar parte de la banda más grande de todos los tiempos. Él, en su habitación, con su guitarra, escuchaba sin parar la radio nunca sonaba, pues el rock and roll que llegaba con una fuerza arrolladora desde Estados Unidos. Hablamos de los grandes, de los pioneros. Estaba Elvis Presley, el rey, con su movimiento de caderas y su voz inconfundible. Estaba el salvaje y enérgico Little Richard, gritando a los cuatro vientos su wap bop lubop. Y por supuesto, Carl Perkins, con esos riffs de guitarra que eran pura dinamita. Paul no solo los escuchaba, los estudiaba. Se obsesionaba con sus solos de guitarra, intentando una y otra vez sacar cada nota, cada bend, cada pequeño detalle. Había una canción que lo tenía completamente enganchado: An Old Shock Up de Elvis. ¿Pueden visualizarlo? Un jovencísimo Paul McCartney, concentrado al máximo, tratando de replicar en su propia guitarra esos solos que definieron una era. Quería sentir esa misma electricidad, ese mismo poder en sus dedos. No era solo copiar, era absorber esa energía, hacerla suya. Era el comienzo de una formación autodidacta que sentaría las bases de su futuro genio musical. Pero no todo era rock and roll frenético. También había espacio para la melodía y la armonía. Paul quedó fascinado por el sonido de los Everly Brothers. Este dúo estadounidense era diferente. Sus voces se entrelazaban de una manera mágica, creando armonías perfectas que eran como un bálsamo para los oídos. Su estilo era más pulcro, más cuidado. Y no solo su música, también su imagen. Llevaban trajes a juego, siempre impecables, proyectando una imagen de profesionalidad y elegancia. Esta influencia fue tan fuerte que Paul y sus amigos empezaron a copiarles. Se vestían como ellos, intentaban peinarse como ellos, querían ser como ellos. Esta combinación de la rebeldía del rock and roll y la sofisticación de las armonías vocales fue la mezcla perfecta que se estaba cocinando en la mente de McCartney. Estaba absorbiendo todo, como una esponja, desde los solos más salvajes hasta las armonías más dulces. Todas estas piezas, aparentemente inconexas, se estaban uniendo para crear el sonido único que muy pronto el mundo entero conocería y amaría. El sonido de los Beatles. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Hoy vamos a hablar de una historia fascinante que pocos conocen sobre uno de los músicos más grandes de todos los tiempos. Sir Paul McCartney. Todos conocemos a The Beatles, una de las bandas más influyentes de la historia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál fue el verdadero primer intento de Paul de formar una banda? Bueno, la respuesta podría sorprenderte, y tiene que ver con su hermano menor,
Michael. A mediados de los años 50, mucho antes de que el mundo conociera a los Fab por un joven Paul, McCartney estaba completamente cautivado por el sonido de un dúo estadounidense que estaba arrasando en las listas de éxitos en los Everly Brothers. Tom y Phil Everly eran famosos por sus armonías vocales perfectas y sus pegajosas melodías de rock and roll. Paul quedó tan impresionado que decidió que él también quería crear ese tipo de magia musical. ¿Y quién mejor para hacerlo que su propio hermano? Así que Paul reclutó a su hermano pequeño, Michael, para formar su propio dúo. Se hacían llamar los McCartney Brothers. ¿Y dónde ensayaban? ¿En el lugar con la mejor acústica de la casa? ¡El baño! Sí, leíste bien. Imagínate a los dos hermanos McCartney, encerrados en el baño de su casa en Liverpool, tratando de imitar las complejas armonías de los Everly Brothers. Paul tocaba la guitarra mientras ambos cantaban, soñando con quizás, algún día, ser tan grandes como sus ídolos. Michael, aunque más joven, estaba igual de entusiasmado. Parecía el comienzo de algo especial, sin embargo, el destino tenía otros planes. Justo cuando los McCartney Brothers comenzaban a encontrar su ritmo, la tragedia, o más bien, un accidente bastante desafortunado, golpeó. Michael se fue a un campamento de los Boy Scouts, y durante una de las actividades del campamento, se cayó y se rompió el brazo. Con un brazo enyesado, era imposible para él seguir practicando la guitarra o cualquier otro instrumento que pudieran haber intentado. El dúo se disolvió tan rápido como se había formado. El sueño de los McCartney Brothers llegó a un abrupto final. Aunque este primer intento fue de corta duración, es una anécdota increíble que nos muestra la pasión de Paul por la música desde una edad muy temprana. Poco después, Paul conocería a un tal John Lennon. Y el resto, como dicen, es historia. Michael, por su parte, también tuvo una carrera musical exitosa más adelante bajo el nombre de Mike Maher con la banda The Scaffold. Pero es curioso pensar en ese que hubiera pasado si. ¿Te imaginas un mundo donde los McCartney Brothers hubieran triunfado en lugar de The Beatles? Es una historia que demuestra que a veces los comienzos más humildes y los contratiempos inesperados son solo el preludio de algo mucho más grande. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sacaban su magia John Lennon y Paul McCartney? Bueno, la respuesta podría sorprenderte. No venía de la música clásica ni del pop británico de la época. La verdadera fuente de su inspiración, el motor que impulsaba sus melodías, era la música negra americana. Piénsalo un momento, el rock and roll, el R&B, el soul. Esos eran los sonidos que llenaban sus días y noches en Liverpool. Artistas como Chuck Berry, Little Richard, The Miracles o Marvin Gaye no eran solo músicos que escuchaban, eran sus héroes, sus modelos a seguir. Paul McCartney lo dijo claramente en varias entrevistas. Eso es lo que solíamos escuchar, lo que nos gustaba y lo que queríamos ser. No había duda. Cuando les preguntaban por sus favoritos, la respuesta era siempre la misma a negro. R&B, Motown. Esta influencia no era algo superficial, se metió en el ADN de The Beatles. Desde los primeros días en el Cavern Club, versionaban muchísimas canciones de estos artistas. Temas como Twist and Shout de los Isley Brothers o Please Mr. Postman de The Marvelettes se convirtieron en clásicos de su repertorio. No solo las copiaban, las estudiaban, las desarmaban para entender qué las hacía tan especiales. Aprendieron sobre estructuras de canciones, sobre cómo usar la voz de formas nuevas y emocionantes, y sobre todo, aprendieron a transmitir una energía y una emoción cruda que no se encontraba en otro lugar. Y la voz de John, con esa garra y esa pasión, bebe directamente de los grandes cantantes de soul y blues. Ellos no solo escuchaban la música, la absorbían y la transformaban en algo completamente nuevo, en el sonido Beatle que conquistaría el mundo. Así que la próxima vez que escuches Primera A.W. We're Standing There o Drive My Car, presta atención. Es un hermoso recordatorio de cómo la música une culturas y crea algo universal. The Beatles no solo crearon su propio universo musical, sino que también rindieron el mejor homenaje posible a los gigantes que les mostraron el camino. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Leyendas Musicales. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir los inicios de una verdadera leyenda de la batería, el mismísimo Ringo Starr, mucho antes de que el mundo entero coreara su nombre junto a The Beatles. Un joven, Richard Starkey, ya estaba marcando el ritmo en la escena musical de Liverpool. ¿Sabían que Ringo empezó en el mundo del skiffle? Sí, ese género tan popular en la Gran Bretaña de los años 50. Siendo apenas un adolescente,
Mientras trabajaba como ajustador, formó su primera banda junto a sus compañeros de trabajo, ante Eddie Clayton. Skiffle Group, imagínense, a ese joven Ringo, lleno de energía, dándole a los ritmos con lo que tuviera a mano. Pero su pasión por la batería era innegable. Su padrastro, viendo su potencial, le regaló una batería de segunda mano. Y vaya si le sacó provecho. Ese fue el verdadero punto de partida. Con su nueva batería, Ringo empezó a tocar de manera regular con otra banda de skiffle llamada Darktown Skiffle Group. Además, siempre que podía, se unía a otras bandas para tocar de forma esporádica. Estaba claro que la música era su vocación. No pasó mucho tiempo antes de que diera un paso más grande en su carrera. Y en 1959 se unió a una banda llamada Al Caldwell's Texans. ¿Les suena? Quizás no, pero esperen, porque aquí viene lo bueno. La banda pronto cambió su nombre a uno que resonaría con fuerza en toda la escena de Merseyside, Rory Storm The Hurricane. Con Ringo en la batería, se convirtieron en una auténtica sensación. Sus conciertos en el legendario Cavern Club eran eventos imperdibles. La energía que desprendían en el escenario era contagiosa y su popularidad se disparó. De hecho, para 1960, Rory Storm y The Hurricanes eran considerados la banda más popular de todo Liverpool. Sí, más populares incluso que otro grupito que también empezaba a hacer ruido por aquel entonces. Fue durante esta época dorada con los Hurricanes que Ringo Starr perfeccionó su estilo único. Ese ritmo sólido y creativo que más tarde definiría el sonido de la banda más grande de todos los tiempos. Pero esa es una historia para otro video. ¿Qué les pareció conocer los humildes pero vibrantes comienzos de Ringo? Déjenme sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Sabías que Ringo Starr ya era una estrella por derecho propio antes de unirse a los Beatles? Mucha gente piensa que fue un golpe de suerte, pero la verdad es que Ringo era uno de los bateristas más cotizados de Liverpool y ya se ganaba muy bien la vida con su música. De hecho, cuando los Beatles le hicieron la oferta, él tuvo que sopesar muy bien sus opciones. Imagina esto, es 1962 y Ringo está tocando con Rory Storm and the Hurricanes, una de las bandas más populares de la escena. Su talento era tan evidente que recibió una oferta increíble para ir a Hamburgo y tocar con el legendario Tony Sheridan. Le ofrecían un piso, un coche y un sueldo de 30 libras a la semana. Para que te hagas una idea, eso era un dineral en aquella época. Era una oportunidad de oro, el sueño de cualquier músico. Sin embargo, por alguna razón, Ringo decidió rechazarla y volver a Liverpool para seguir tocando con su banda, Rory Storm. Pero el destino tenía otros planes para él. Apenas regresó, la demanda por su talento se disparó. De repente, tenía no una, sino dos ofertas sobre la mesa, casi al mismo tiempo. Por un lado, estaba la banda King Size Taylor and the Dominos. Su líder, conocido como King Size, le ofreció un sueldo fijo de 20 libras a la semana. Era una oferta muy sólida y respetable, que le garantizaba estabilidad. Y entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo. John, Paul y George, los Beatles, también querían que se uniera a ellos. Conocían su reputación, lo habían visto tocar y sabían que era el baterista que necesitaban para dar el salto definitivo. Su oferta fue ligeramente superior a 25 libras a la semana. Puede que 5 libras no parezcan una gran diferencia, pero en ese momento fue el factor decisivo. Como el propio Ringo contó más tarde, con una lógica aplastante en los Beatles ofrecieron 25 libras, así que los acepté. Así de simple. No fue solo por la música o la amistad, aunque eso también fue crucial. Fue una decisión de negocios tomada por un músico profesional que sabía lo que valía. Ringo no se unió a los Beatles como un novato afortunado, se unió como un profesional cotizado que eligió la mejor oferta. Esta pequeña historia nos muestra una faceta diferente de la banda más grande de todos los tiempos y nos recuerda que, detrás de la leyenda, siempre hay personas tomando decisiones que cambiarán la historia de la música para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. Hoy vamos a viajar en el tiempo, mucho antes de que los Beatles conquistaran el mundo, para conocer una historia fascinante sobre los orígenes musicales de una leyenda. ¿Sabían que la música corría por las venas de Paul McCartney mucho antes de que él naciera? Bueno, hoy vamos a hablar de su padre, Jim McCartney, y su increíble banda de jazz. Imaginen el Liverpool de los vibrantes años 20, una ciudad llena de vida, bailes y fiestas. En medio de toda esa efervescencia, un joven llamado Jim McCartney, que había aprendido a tocar el piano por su cuenta, decidió que la música era su pasión. No se conformó con tocar solo en casa, tenía un sueño más grande. Reunió a sus familiares, a sus primos, y juntos formaron la Jim Mac Jazz Band. Una banda familiar. Suena como el comienzo de una película, ¿verdad?
Esta no era una banda cualquiera. Se convirtieron en la banda sonora de muchas noches en Liverpool, tocando en salones de baile, fiestas privadas y eventos comunitarios. Eran conocidos por su energía y su habilidad para hacer que todos se pusieran a bailar. Piensen en el swing, en el jazz que empezaba a cruzar el Atlántico, y ahí estaba Jim, al piano, liderando a su familia en una aventura musical que resonaba por toda la ciudad. Pero aquí viene la parte más increíble de la historia, una que conecta directamente a la familia McCartney con la magia de Hollywood. En aquella época, el cine era mudo. Las películas se proyectaban en silencio, y la emoción, el drama y la acción dependían de la música en vivo que se tocaba en la sala. Un día, a la Jim McJazz Band le ofrecieron un trabajo muy especial, a ponerle música a una superproducción de Hollywood. No era una película cualquiera, sino la épica La Reina de Saba, una de las películas más grandes y espectaculares de su tiempo. Así que mientras el público miraba en la pantalla las grandiosas escenas de batallas, los romances y los palacios exóticos, era la música de Jim McCartney y su banda la que llenaba el cine, creando la atmósfera, marcando el ritmo del corazón de los espectadores. Jim, con sus dedos ágiles sobre el piano, y su banda se convirtieron en los narradores musicales de esta historia de amor y poder. Es increíble pensar cómo este amor por la música, esta experiencia de tocar para el público, se transmitió de padre a hijo. Décadas después, Paul McCartney tomaría esa misma pasión y la llevaría a escenarios globales. Pero todo comenzó ahí, en un Liverpool lleno de jazz, con un padre autodidacta que soñaba con melodías. Espero que les haya gustado esta pequeña joya de la historia de la música. Nos demuestra que el talento y la pasión a menudo tienen raíces profundas. ¿Alguna vez se han fijado en los detalles más ocultos de las portadas de los discos? A veces, las historias más fascinantes están justo delante de nuestros ojos, pero no las vemos. Hoy vamos a hablar de una de las portadas más icónicas de la historia de la música ANLA de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Pero nos centraremos en un detalle que casi nadie conoce y que conecta directamente con la familia de Paul McCartney. Todos sabemos que el concepto del álbum era que The Beatles se convirtieran en una banda ficticia, la banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Esta idea, en parte, tiene raíces en la infancia de Paul. Y en Uribapuru, las bandas de música de metales, conocidas como brass bands, eran súper populares. Eran el sonido de las comunidades, tocando en parques, desfiles y eventos locales. El propio padre de Paul, Jim McCartney, lideró su propia banda de jazz en los años 20. Así que la música siempre estuvo presente en su casa, pero la conexión más directa con el Sargento Pimienta viene de su abuelo materno. El abuelo de Paul, por parte de su madre Mary, era músico en una de estas bandas de metales, las que tocaban para las compañías locales. ¿Y qué instrumento tocaba? Un bajo en mi bemol. Este no es el bajo eléctrico que asociamos con Paul, sino un instrumento de viento, grande y de sonido profundo, fundamental en cualquier brass band que se precie. Imagínense al pequeño Paul, creciendo con esas historias, con el sonido de las bandas de metales como parte del paisaje sonoro de su vida. Esa influencia se quedó con él. Y cuando The Beatles decidieron reinventarse para el álbum de 1967, esa memoria resurgió con fuerza. La idea de una banda de estilo eduardiano, con uniformes coloridos y un aire nostálgico, encajaba perfectamente con ese recuerdo de las bandas de Liverpool. Y aquí viene lo más interesante. Si miran los bocetos iniciales que se hicieron para la portada del álbum, los primeros dibujos y diseños conceptuales, verán algo increíble. En uno de esos bocetos, Paul McCartney no aparece con su famoso bajo H. Hefner en forma de violín no. En su lugar, está sosteniendo un bajo en mi bemol, el mismo tipo de instrumento que tocaba su abuelo. Es un homenaje directo, un guiño personal y conmovedor a sus raíces familiares y a la tradición musical de su ciudad, aunque en la foto final de la portada no aparece con ese instrumento. El hecho de que estuviera en el concepto original nos dice mucho sobre de dónde venía la inspiración. Era una forma de conectar su presente, como superestrella del rock, con su pasado, con su familia y con la cultura que lo formó. Así que la próxima vez que escuchen Sgt. Pepper, piensen en eso. No es solo un álbum psicodélico y revolucionario. También es una carta de amor a las bandas de metales, a Liverpool y Moon, en un rincón secreto, al abuelo de Paul McCartney y su bajo en mi bemol. Historias como esta demuestran que detrás de la gran música siempre hay pequeñas historias humanas esperando a ser descubiertas. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a retroceder en el tiempo para contar una historia fascinante
sobre cómo uno de los músicos más grandes de todos los tiempos comenzó su viaje. ¿Sí? Estamos hablando de Sir Paul McCartney. ¿Alguna vez se han preguntado cómo empezó todo para él? ¿Cuál fue su primer instrumento? Bueno, están a punto de descubrirlo. Imagínense a un joven Paul McCartney con apenas 14 años. Para su cumpleaños, su padre le hace un regalo muy especial, una trompeta. Paul, lleno de entusiasmo, se dedica a aprender por su cuenta. Se las arregla para sacar algunas melodías, sintiendo esa primera chispa de creación musical. Podía imaginarse a sí mismo en una banda, tocando frente a una multitud, pero pronto se encontró con un pequeño, pero crucial, problema. Mientras practicaba, Paul se dio cuenta de algo fundamental. A él le encantaba cantar. Le apasionaba la idea de interpretar sus propias canciones, de ponerle voz a la música que sentía por dentro. Y ahí estaba el dilema: es físicamente imposible cantar y tocar la trompeta al mismo tiempo. Inténtenlo si quieren, pero no funciona. Esta simple constatación cambiaría el curso de la historia de la música para siempre. En ese momento, el rock and roll estaba explotando en Gran Bretaña. Artistas como Elvis Presley y Lonnie Donegan estaban por todas partes con sus guitarras. Paul veía a estos ídolos y pensaba: eso es lo que quiero hacer. Quiero cantar y tocar. La trompeta, por muy bonita que fuera, no le iba a permitir cumplir ese sueño. Así que tomó una decisión que definiría su futuro. Decidió cambiar su preciada trompeta. ¿Y por qué la cambió? Por una guitarra. No una guitarra cualquiera, sino UNE Zenith Model 17 Ashtopi Acústica. Esta guitarra le costó 15 libras esterlinas. Para ponerlo en perspectiva, Ienu, 1956. Eso era casi el equivalente al salario de 2 semanas completas de su padre. Fue una inversión significativa para la familia, una apuesta por la pasión de su hijo. Lo curioso es que Paul era zurdo, y esta guitarra era para diestros. Al principio, le costaba muchísimo tocar. Se sentía torpe, frustrado, pero en lugar de rendirse, tuvo una idea brillante. Simplemente le dio la vuelta a la guitarra y reordenó las cuerdas para poder tocarla como zurdo. Este pequeño acto de ingenio y perseverancia fue la clave que desbloqueó todo su potencial. Con esa guitarra Zenith, Paul McCartney comenzó a escribir algunas de las primeras canciones que eventualmente interpretaría con The Beatles. Y así es como una trompeta de cumpleaños y la imposibilidad de cantar y tocar a la vez llevaron a Paul McCartney a encontrar su verdadera vocación con una guitarra. Una historia increíble sobre cómo un pequeño obstáculo puede convertirse en la mayor héroe de las oportunidades. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nacen las leyendas de la música? A veces, todo comienza con un simple instrumento en casa. Hoy vamos a hablar de un Beatle, pero no de la forma que imaginas. Vamos a viajar en el tiempo a la casa de la infancia de Paul McCartney, donde su padre, Jim, un músico aficionado, tenía un piano vertical. Este no era cualquier piano, era el epicentro musical de la casa de los McCartney. Jim, que lideraba su propia banda de jazz en los años 20, tocaba el piano de oído. Y como de tal palo, tal astilla, el joven Paul absorbió todo ese ambiente musical, sin clases formales, sin partituras complicadas, solo escuchando y experimentando. Paul intentó tomar clases de piano en 2 ocasiones, pero no le funcionó. Sentía que las lecciones tradicionales limitaban su creatividad. Prefería sentarse al piano y simplemente tocar lo que sentía, lo que escuchaba en su cabeza. Así fue como aprendió, de oído, desarrollando esa increíble habilidad para crear melodías que todos conocemos y amamos, desde canciones como Let It Be hasta Hey Jude. Todo comenzó en ese viejo piano familiar. Es increíble pensar que la falta de formación formal fue precisamente lo que liberó su genio musical. No estaba atado a reglas, solo a la música. Y aquí viene un giro del destino que parece sacado de una película. ¿Sabes dónde compró el padre de Paul ese piano? Pues resulta que lo compró en una tienda llamada North End Music Stores, o NEMS para abreviar. ¿Y a quién pertenecía esa tienda? Nada más y nada menos que a la familia de Brian Epstein, el hombre que más tarde se convertiría en el manager de The Beatles y los lanzaría al estrellato mundial. Es una de esas coincidencias cósmicas que te hacen pensar que algunas cosas están destinadas a suceder. El mismo piano donde Paul aprendió a tocar ese instrumento que fue el inicio de todo, fue comprado en la tienda de la familia del hombre que cambiaría su vida y la historia de la música para siempre. La próxima vez que escuches una canción de los Beatles liderada por el piano, recuerda esta historia. Recuerda al joven Paul en su casa de Liverpool, aprendiendo de oído en un piano que, sin que nadie lo supiera,
ya lo estaba conectando con su futuro. Es una lección increíble sobre cómo la pasión y un poco de destino pueden crear algo verdaderamente mágico. ¿Qué te parece esta historia? Déjame un comentario abajo. ¿Sabían que una de las guitarras más famosas de la historia casi se queda olvidada en un armario? Hoy vamos a hablar de cómo un joven George Harrison, con tan solo 14 años, empezó su increíble viaje musical. Todo comenzó con una fascinación repentina por las guitarras. George las ingenió para convencer a su padre de que le comprara una. No fue una guitarra nueva y brillante, sino una de segunda mano que costó 3 libras. Para que se hagan una idea, eso equivalía a unos $47 en 1997, una suma considerable para la época. Al principio, la emoción no duró mucho. La guitarra acabó guardada en un armario, acumulando polvo durante 3 largos meses. Cualquiera podría pensar que ese era el fin de la historia, pero aquí es donde entra en juego una figura clave, Ann, su madre. Fue ella quien lo animó a darle una segunda oportunidad. Con su apoyo, George empezó a tocar y practicar sin parar. Su madre lo alentó constantemente, sentándose con él noche tras noche, hasta que el joven George superó todo lo que ella podía enseñarle. Al ver su dedicación y el talento que empezaba a florecer, sus padres decidieron hacer una inversión importante. Le compraron su primera guitarra eléctrica, una Hofner President, por la asombrosa suma de 30 libras. Esto puede no sonar a mucho hoy en día, pero en aquel entonces, para una familia de clase trabajadora, era una verdadera extravagancia. Para entender el sacrificio que esto supuso, hay que conocer un poco la historia de su padre, Harold. Él había vivido en carne propia la Gran Depresión. Pasó 15 meses terribles sobreviviendo con solo 23 chelines a la semana del subsidio de desempleo. Eso es poco más de 1 libra. Saber que alguien que había pasado por tantas dificultades económicas estaba dispuesto a gastar una fortuna en una guitarra para su hijo demuestra la inmensa fe que tenían en su talento. Esa guitarra no era solo un instrumento, era un símbolo de amor, sacrificio y creencia en un sueño. Fue el catalizador que impulsó a George Harrison a convertirse en la leyenda que todos conocemos y amamos. El guitarrista silencioso de The Beatles, cuya música cambiaría el mundo para siempre. Una historia increíble sobre cómo el apoyo familiar puede encender la chispa del genio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo empezaron las grandes leyendas del rock? A veces, el destino tiene un sentido del humor bastante peculiar. Hoy vamos a viajar en el tiempo, hasta los primeros días de un joven George Harrison, mucho antes de que los Beatles conquistaran el mundo. Imagínate a un George adolescente, lleno de sueños y con una guitarra en la mano, buscando desesperadamente una oportunidad para tocar. Un día, escuchó sobre una audición. La Legión Británica de Speak, un club social local, buscaba una banda para una actuación. Esta era su oportunidad. Sin perder un segundo, George reunió a su hermano Peter y a su amigo Arthur Kelly. Necesitaban un nombre, algo que sonara rebelde y genial, así que se bautizaron como The Rebels. El nombre era perfecto, lleno de la energía juvenil que los movía. Llegó el gran día de la audición. Los 3 amigos, nerviosos pero emocionados, se presentaron en la Legión Británica con sus instrumentos. Se prepararon para enfrentarse a una dura competencia, imaginando una sala llena de otras bandas, todas luchando por el mismo puesto. Pero, para su sorpresa, cuando llegaron, se encontraron con una escena inesperada. No había nadie más, ni una sola banda se había presentado. Así es, The Rebels ganaron la audición por defecto. No tuvieron que tocar ni una sola nota para conseguir el trabajo. El organizador simplemente les dijo: bueno, el trabajo es vuestro. Imagina la mezcla de alivio y diversión que debieron sentir. Sin competencia alguna, The Rebels aseguraron su primer concierto oficial. Y no solo eso, les pagaron. Cada uno de los miembros de la banda recibió 10 chelines. Para que te hagas una idea, eso sería como unos $5 de finales de los 90. No era una fortuna, pero para ellos era el primer dinero que ganaban haciendo lo que amaban. Fue su primer sueldo como músicos profesionales. Esta pequeña anécdota nos muestra que los comienzos de los grandes íconos no siempre son glamorosos. A veces, todo lo que necesitas es un poco de audacia, un par de amigos y la suerte de ser el único en presentarte. Este humilde y casi cómico debut fue el primer paso en el increíble viaje de George Harrison, un viaje que cambiaría la música para siempre. ¿Quién iba a pensar que el chico de The Rebels se convertiría en una leyenda inmortal? A medida que la popularidad de los Beatles crecía, las familias de los chicos reaccionaron de maneras muy distintas. Los padres de George, por ejemplo, eran un gran apoyo. Su madre, Louise, era una fan incondicional. Iba a sus conciertos en el Cavern Club,
animando con el resto de la multitud. Se sentía muy orgullosa de lo que su hijo y sus amigos estaban logrando. Podías verla en medio de la energía vibrante de Liverpool, disfrutando de la música y del éxito de su hijo. Ella realmente creía en ellos desde el principio y su apoyo fue fundamental. Pero en la otra cara de la moneda estaba Mimi, la tía de John Lennon, quien lo había criado. Ella no estaba nada contenta con el camino que estaba tomando la vida de John. Para Mimi, la música era una distracción de lo que realmente importaba, una educación formal y una vida estable. No veía futuro en esas guitarras y canciones ruidosas. Su desaprobación era tan fuerte que una noche la situación llegó a un punto crítico. Imaginen la escena en una noche cualquiera en el Cavern Club. El lugar está a reventar, la música a todo volumen, y los Beatles están en el escenario dándolo todo. De repente, Mimi aparece en la entrada. Furiosa, pasa de largo al portero sin hacerle caso. Su misión era clara, sacar a John de ese escenario y llevarlo de vuelta a la realidad. Intentó abrirse paso entre la multitud de fans que bailaban y gritaban, pero le fue imposible llegar hasta el escenario. Frustrada y decidida, se fue directo al camerino a esperar. Cuando John bajó del escenario, sudoroso y lleno de adrenalina, se encontró con la mirada severa de su tía. Sin rodeos, le dijo que al día siguiente volvería a la escuela de arte, que todo eso de la música se había acabado. Para Mimi, era una simple travesura que ya había durado demasiado. En una ocasión, incluso se enfrentó a la señora Harrison, la madre de George, y le espetó con resentimiento. Todos habríamos tenido vidas encantadoras y tranquilas de no ser porque usted los animó. Esta frase resume perfectamente el conflicto, la visión de una vida tranquila y predecible contra el sueño de cambiar el mundo con la música. Afortunadamente para nosotros, la música ganó. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más relatos sobre los Beatles. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue para la familia de los Beatles presenciar su ascenso a la fama mundial? Hoy te cuento una historia increíble sobre la tía de John Lennon, Mimi Smith. Imagina ser la figura materna de uno de los músicos más famosos de la historia y, de repente, verte envuelta en esa locura. Mimi era conocida por su carácter estricto y su escepticismo inicial sobre la carrera musical de John. La famosa frase, la guitarra está muy bien, John, pero nunca te ganarás la vida con ella, se le atribuye a ella. A pesar de esto, siempre hubo un profundo amor y conexión entre ellos, pero nada podría haberla preparado para lo que vendría después. Y en 1964, con la Beatlemanía en su punto más álgido, Mimi decidió unirse a los Beatles en una parte de su gira por el lejano oriente y Australia. Quería ver por sí misma de qué se trataba todo ese alboroto. Y lo que vivió fue mucho más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar. El momento más surrealista para ella ocurrió en Hong Kong. Al bajar del avión, se encontró con una multitud de fans que no solo gritaban los nombres de los Beatles, sino también el suyo. La policía tuvo que abrirle paso entre la gente mientras escuchaba un coro inesperado. John Mama, John Mama. Para esos fans, ella era la madre de su ídolo, una figura casi tan importante como el propio John. Mimi, una mujer reservada de Liverpool, se había convertido en una celebridad internacional de la noche a la mañana, pero el verdadero shock llegó en Adelaida, Australia. Se estima que unas 300,000 personas, casi la mitad de la población de la ciudad en ese entonces, salieron a las calles para recibir a los Beatles. Desde el balcón del hotel, Mimi contempló un mar de gente que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La magnitud de la histeria, los gritos, la devoción, todo fue demasiado para ella. Cuentan que quedó tan abrumada y conmocionada por la escena que decidió que ya había visto suficiente. Poco después, tomó un vuelo de regreso a casa, a la tranquila vida de Liverpool. Había comprobado con sus propios ojos que la guitarra de John no solo le había dado para vivir, sino que había conquistado el mundo. Para Mimi, fue una revelación impactante y, en cierto modo, aterradora. Esta experiencia le dio una perspectiva única sobre el precio de la fama y la vida que su sobrino había elegido. Esta anécdota nos muestra un lado más íntimo y humano de la historia de los Beatles, visto a través de los ojos de la mujer que crió a John Lennon. Una historia que demuestra que ni siquiera los más cercanos a ellos podían comprender del todo el fenómeno que habían creado. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Hasta la próxima. Aunque John Lennon no fuera precisamente un estudiante modelo en la escuela de arte, ese periodo fue crucial para él, lejos de las aulas tradicionales. Encontró un nuevo universo de inspiración y modelos a seguir que moldearían su futuro como artista. Se sentía profundamente atraído por la figura del genio torturado. Esos personajes que parecían vivir en el límite
entre la brillantez y el dolor. Lennon veía algo especial en figuras como Oscar Wilde, el poeta Dylan Thomas o el pintor Vincent Van Gogh. No era solo su arte lo que le fascinaba, sino el sufrimiento que parecían haber soportado por su visión única del mundo. Él mismo lo describió así, donde decía que estos artistas eran torturados por la sociedad simplemente por intentar expresar lo que veían, por mostrar esa soledad profunda y su percepción tan particular de la realidad. Para John, no se trataba de una simple rebeldía, era una conexión profunda con la idea de que el verdadero arte nace de un lugar de conflicto interno y de incomprensión externa. Sentía que estos genios veían más allá de lo evidente y que su tortura era el precio que pagaban por esa claridad. Esta fascinación con el artista incomprendido se convirtió en una parte fundamental de su propia identidad. Empezó a cultivar una imagen similar, la del joven rebelde con una causa, el Teddy Boy con una guitarra y una sensibilidad oculta. Esta influencia no solo se reflejó en su actitud, sino también en las letras de sus canciones más introspectivas y en su forma de desafiar las convenciones sociales. Lennon entendió que para conectar con la gente, a veces tienes que mostrar tus cicatrices. Él absorbió esa idea de que el arte más poderoso surge de la vulnerabilidad. Veía en Wilde, Thomas y Van Gogh un reflejo de su propia lucha interna, su propia sensación de no encajar del todo. Esta empatía con los marginados y los visionarios fue lo que le dio la fuerza para canalizar su propia angustia y convertirla en canciones que resonarían con millones de personas en todo el mundo. Así que, la próxima vez que escuches una canción de Lennon que te toque el alma, recuerda a esos genios torturados que lo inspiraron. Su legado no solo está en su música, sino en cómo nos enseñó que incluso en la soledad y el sufrimiento, se puede encontrar una belleza profunda y una voz que necesita ser escuchada. Todos conocemos a John Lennon, el genio detrás de The Beatles, el activista por la paz, el ícono cultural. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué había detrás de esa mirada intensa y esas letras que cambiaron el mundo? La verdad es que su vida estuvo marcada por la tragedia desde el principio, moldeando al hombre y al artista que llegaría a ser. Imagina esto. Incluso antes de que John naciera, su padre Alfredo Lennon, UN Marino, Ma Canto ya estaba ausente. Desapareció durante la Segunda Guerra Mundial y, aunque regresó brevemente, sus intentos de reconectar con la familia fueron un desastre. Esto dejó a Julia, la madre de John, en una situación muy difícil. Sintiéndose incapaz de cuidar a su hijo sola, tomó una decisión desgarradora y entregó al pequeño John, de tan solo 5 años, a su hermana Mimi. Así, John creció en casa de sus tíos, Mimi y George. Aunque la tía Mimi era estricta, su tío George fue una figura cálida y paternal. Para él, fue George quien le compró su primera armónica y le enseñó a tocarla. Era su refugio, su apoyo. Pero la tragedia volvió a golpear. Cuando John tenía solo 12 años, su querido tío George falleció repentinamente de una hemorragia hepática. Perder a la única figura paterna estable que había conocido fue un golpe devastador para el joven John. A pesar de vivir con su tía, John mantenía una relación cercana con su madre, Julia. Ella era todo lo contrario a Mimi, ambivaz, musical y llena de energía. Fue Julia quien le compró su primera guitarra y le enseñó los primeros acordes de banjo, encendiendo la chispa que lo llevaría a formar The Beatles. Parecía que, finalmente, John tenía una conexión maternal sólida, pero el destino le tenía reservado el golpe más cruel de todos. Un día de julio de 1958, cuando John tenía 17 años, su madre Julia fue a visitarlo a casa de Mimi. Al despedirse y cruzar la calle, fue atropellada por un coche conducido por un policía fuera de servicio. Murió instantáneamente justo frente a la casa donde John vivía. Esta pérdida lo sumió en una profunda oscuridad y una rabia que lo acompañaría durante años. Estas 3 pérdidas monumentales, el abandono de su padre, la muerte de su tío y el fallecimiento trágico de su madre, forjaron una coraza alrededor de su corazón, pero también le dieron una sensibilidad única y una necesidad desesperada de expresarse. Esa angustia y ese anhelo se convirtieron en la materia prima de algunas de las canciones más honestas y conmovedoras de la historia. La próxima vez que escuches Julia o Mother, recuerda al niño que lo perdió todo y lo convirtió en arte eterno. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado de una leyenda. Hola a todos y bienvenidos a este espacio donde exploramos las historias detrás de las leyendas. Hoy vamos a hablar de un momento que marcó profundamente la vida y la música de uno de los artistas más grandes de todos los tiempos, Paul McCartney. Un evento que, aunque doloroso, sembraría la semilla de algunas de las canciones
más emotivas que conocemos. Retrocedamos en el tiempo hasta 1955, un joven, Paul McCartney, con apenas 14 años, vivía una adolescencia relativamente normal en Liverpool. Su madre, Mary, era una figura central en su vida, una mujer fuerte y cariñosa que trabajaba como partera, y era el pilar de la familia McCartney. Sin embargo, ese año, algo comenzó a cambiar. Mary empezó a sentir un dolor persistente en el pecho, como muchas personas de su generación, y quizás por su propia naturaleza de cuidadora, restó importancia a sus síntomas, pensando que pasarían. No buscó atención médica de inmediato, priorizando siempre a los demás antes que a sí misma. Lamentablemente, el dolor no desapareció. Al contrario, se volvió tan intenso que ya no pudo ignorarlo. Finalmente, acudió al médico. El diagnóstico fue un golpe devastador para toda la familia en cáncer de mama. En aquella época, las opciones de tratamiento eran mucho más limitadas que hoy. La noticia cayó como una bomba en el hogar de los McCartney, llenando de incertidumbre y miedo el ambiente familiar. Los médicos decidieron que la mejor opción era una mastectomía, una cirugía radical con la esperanza de detener la enfermedad. La familia se aferró a esa posibilidad, esperando un milagro. Pero cuando Mary entró en el quirófano, los cirujanos se encontraron con una realidad desoladora. El cáncer se había extendido mucho más de lo que habían previsto. Era demasiado tarde. El cáncer había hecho metástasis y ya no había nada que pudieran hacer para salvarla. Apenas unas horas después de la operación, Mary McCartney falleció. La noticia de la muerte de su madre golpeó a Paul de una manera extraña y confusa, como solo puede pasarle a un adolescente que se enfrenta a una pérdida tan monumental. Su primera reacción, según él mismo ha contado, fue sorprendentemente pragmática y casi chocante. Miró a su padre y a su hermano y preguntó: ¿qué vamos a hacer sin su dinero? Su madre era la principal fuente de ingresos de la familia, y en ese momento de shock, su mente de 14 años se aferró a la preocupación más tangible y terrenal, la supervivencia económica de su familia. Pero esta reacción inicial no refleja la profundidad de su dolor. Paul ha explicado que fue una respuesta impulsiva, nacida del pánico y la incomprensión. Inmediatamente después, la verdadera magnitud de la pérdida lo inundó. Lloró desconsoladamente por su madre. En la intimidad de su habitación, rezó pidiendo su regreso, aferrándose a la esperanza infantil de que todo fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Este trauma dejaría una herida profunda en su alma, una que años más tarde encontraría una vía de escape y sanación, a través de su música inspirando canciones eternas como Let It Be, donde las sabias palabras de consuelo vienen de su madre Mary. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal y conmovedora. Cuando pensamos en los Beatles, solemos imaginar el glamour, la fama mundial y la música que cambió la historia. Pero detrás de todo eso, había 4 chicos de Liverpool con historias muy reales y a veces complicadas. Hoy vamos a hablar de una de ellas, la de Ringo Starr, el baterista que le dio el latido al corazón de la banda. Mucha gente conoce la historia de John Lennon, quien fue criado por su tía, Mimi, porque su propia madre no podía hacerse cargo de él. Es una historia triste que marcó profundamente su vida y su música. Pero lo que no tanto saben es que John no fue el único Beatle con una infancia marcada por la ausencia de un padre. Ringo, el siempre sonriente y afable Ringo, también creció en un hogar desestructurado. Nacido como Richard Starkey, Ringo vio como sus padres, Elsie y Richard Sr., se separaban en 1943. Él tenía solo 3 añitos. En esa época, un divorcio era algo mucho menos común y más estigmatizado que hoy. Tras la separación, Ringo se quedó al cuidado de su madre, Elsie, una mujer fuerte que trabajó incansablemente en una panadería para sacar adelante a su hijo. Durante los siguientes 10 años, Elsie fue madre y padre para el pequeño Ringo. No fue hasta que él tuvo 13 años que ella volvió a casarse. Su nuevo esposo, Harry Graves, se convirtió en una figura paterna para Ringo, apoyándolo e incluso animándolo en su incipiente interés por la música. De hecho, fue Harry quien le compró su primera batería de verdad, un momento clave que cambiaría su vida para siempre. Esta experiencia compartida de crecer sin un padre biológico presente pudo haber sido uno de los lazos invisibles que unió a John y a Ringo. A menudo se piensa en la dupla compositora de Lennon y McCartney o en la amistad espiritual de George, pero la conexión entre John y Ringo era genuina y profunda. Ambos entendían lo que era sentir ese vacío y tener que madurar antes de tiempo. Así que la próxima vez que escuches a Ringo Starr marcando el ritmo en Ticket to Ride o cantando con su encanto único en With a Little Help from My Friends, recuerda al niño de Liverpool que superó una infancia difícil para convertirse en una leyenda. Su historia es un recordatorio de que, a menudo,
las estrellas más brillantes nacen de las circunstancias más humildes. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabías que de los 4 Beatles, solo uno de ellos creció en un hogar, con ambos padres biológicos, hasta la edad adulta? Sí, solo uno. Y no fue ni John ni Paul, fue George Harrison. Este pequeño dato nos abre una ventana fascinante a las vidas de estos íconos mundiales, antes de que conquistaran el planeta. Empecemos con John Lennon. Su infancia fue bastante complicada. Sus padres, Julia y Alfred, se separaron cuando él era muy pequeño. Su papá era marino mercante y estaba ausente la mayor parte del tiempo. Al final, John fue criado principalmente por su tía Mimina, aunque su madre Julia vivía cerca y mantenía una relación cercana con él. Lamentablemente falleció en un accidente de tráfico cuando John tenía solo 17 años. Esta pérdida lo marcó profundamente para siempre. Ahora, pasemos a Paul McCartney. La familia McCartney parecía un hogar feliz y estable. Su madre, Mary, era enfermera y su padre, Jim, un comerciante de algodón y músico de jazz aficionado. Él fue quien animó a Paul en la música, pero la tragedia también golpeó a su puerta. Cuando Paul tenía solo 14 años, su madre Mary murió de cáncer. Esta experiencia tan dura a una edad tan temprana unió a Paul y a John, quienes compartían el dolor de haber perdido a sus madres. Luego tenemos a Ringo Starr, cuyo nombre real es Richard Starkey. La vida tampoco fue fácil para él. Sus padres se divorciaron cuando tenía solo 3 años y su padre prácticamente desapareció de su vida. Su madre, Elsie, tuvo que trabajar muy duro para sacarlo adelante. Además, Ringo tuvo una infancia plagada de enfermedades graves que lo obligaron a pasar largos periodos en el hospital, perdiéndose años de escuela. Y finalmente, llegamos a George Harrison. Él fue el único Beatle que creció con ambos padres, Harold y Louise, y sus 3 hermanos mayores, en una casa estable y unida. Su padre era conductor de autobús y su madre asistente de tienda. A pesar de no tener mucho dinero, le dieron a George un ambiente de apoyo y amor. Fue su madre quien le compró su primera guitarra. Esta base familiar sólida probablemente le dio a George una perspectiva diferente y una tranquilidad que contrastaba con las turbulentas infancias de sus compañeros de banda. Así que ahí lo tienes. 4 leyendas, 4 historias de vida muy diferentes, estas experiencias personales llenas de amor, pérdida y lucha. Sin duda moldearon a los hombres en los que se convirtieron y la música inmortal que crearon juntos. ¡Hasta la próxima! Hoy vamos a viajar en el tiempo, directamente a la Gran Bretaña de 1956, una época de cambios profundos en la política, la moral y la sociedad. Fue en este caldo de cultivo donde surgió una nueva figura que desafiaba todas las convenciones, el adolescente rebelde. Y entre ellos destacaba un grupo con un estilo y una actitud que escandalizaban a la vieja guardia. Eran conocidos como los Teddy Boys. Este nombre venía de la moda eduardiana que imitaban, pero con un toque completamente nuevo. Imagínense la escena en camisas con volantes, pantalones cónicos, ajustados, chaquetas con cuellos y puños de terciopelo, calcetines de colores chillones y unos inconfundibles zapatos de suela, de goma, gruesísima, llamados creepers. Y el peinado claro, engominado hacia atrás con una raya en medio, creando lo que se bautizó como cola de pato. Era más que ropa, era una declaración de principios, una forma de decir: somos diferentes y no nos importa lo que piensen. En Liverpool, en la escuela secundaria Quarry Bank, había 2 alumnos que, según su propio director, eran los peores Teds de toda la escuela. Sus nombres eran John Lennon y Pete Shotton. ¿Y dónde aprendieron a vestirse así? Pues no fue en clase, precisamente. Solían hacer novillos para ir a los muelles, donde observaban a los marineros mercantes de permiso. Estos hombres traían consigo un aire de mundo, de libertad, y los jóvenes lo absorbían todo, imitando su estilo y su descaro. Para el joven John, esta rebelión estilística era también una rebelión familiar. Su tía Mimi, con quien vivía, le tenía terminantemente prohibido usar ropa de Teddy Boy para ir a la escuela. Ella era estricta y quería que él fuera un joven respetable. Así que John desarrolló una doble vida. Cada mañana salía de casa con el uniforme impecable o con la ropa que su tía aprobaba, ganándose su visto bueno. Pero en cuanto doblaba la esquina, se dirigía a casa de su madre, Julia. Allí, en ese espacio de complicidad y libertad, se cambiaba a su verdadera piel, la de Teddy Boyan. Se ponía sus pantalones ajustados, su chaqueta de terciopelo y se peinaba su cola de pato. Lo más increíble es que su madre, Julia, a menudo le compraba precisamente la ropa que su hermana Mimi le había prohibido. Para John, esto no era solo moda,
era el primer destello del espíritu rebelde que, años más tarde, cambiaría la música y el mundo para siempre. Era el nacimiento de una leyenda, vestido de Teddy Boy. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabían que el padre de Paul McCartney casi cambia el curso de la historia de la música? Suena increíble, ¿verdad? Pero es totalmente cierto. Hoy vamos a retroceder en el tiempo a la Liverpool de los años 50, a una época donde los peinados, la ropa y la música definían quién eras. En ese ambiente surgió un movimiento juvenil que causaba furor y también algo de pánico entre los mayores a los Teddy Boys. Los Teddy Boys eran la rebelión personificada. Chaquetas largas de estilo eduardiano, pantalones ajustados, zapatos de suela gruesa y, lo más importante, peinados elaborados con mucha brillantina. Eran los chicos malos de la época, escuchando rock and roll a todo volumen, un sonido nuevo y salvaje que rompía con todo lo anterior. Y como era de esperar, un joven y talentoso Paul McCartney se sintió completamente atraído por esta cultura. Imagínense a Paul, empezando a experimentar con su estilo. Se dejó crecer el pelo, empezó a peinarlo hacia atrás con fijador, imitando a sus ídolos del rock como Elvis Presley y Jim Vincent. Se consiguió la ropa adecuada y empezó a adoptar esa actitud desafiante. Para él, ser un Teddy Boy era más que una moda, era una identidad, una forma de expresar su pasión por la música que estaba a punto de cambiar el mundo. Pero en casa, la cosa era muy diferente. El señor Jim McCartney, su padre, era un hombre de otra generación, músico también, pero de jazz y de bandas de salón. Era un hombre tradicional, trabajador, que creía en la disciplina y en las apariencias. Cuando empezó a ver a su hijo transformarse en lo que él consideraba un vago, un rebelde sin causa, se preocupó enormemente. Para Jim, esos peinados eran ridículos, esa ropa era de mal gusto y esa música, bueno, eso era puro ruido. No entendía por qué su hijo quería parecerse a esos macarras que veía en las noticias. Temía que Paul se metiera en problemas, que dejara los estudios y que echara a perder su futuro por una simple moda pasajera. Así que, con toda la autoridad de un padre preocupado, intentó prohibírselo. Hubo discusiones, claro. Jim le decía a Paul que se cortara ese pelo, que se vistiera como una persona decente. No quiero un Teddy Boy en mi casa, le decía. Pero Paul, ya con ese espíritu rebelde que lo caracterizaría, se mantuvo firme. Amaba el rock and roll con toda su alma y no iba a renunciar a su sueño. Afortunadamente para nosotros, esa terquedad juvenil fue más fuerte que las preocupaciones paternales. Paul siguió su camino, conoció a John Lennon y el resto, como dicen, es historia. Es fascinante pensar qué hubiera pasado si Paul hubiera hecho caso a su padre. Quizás nunca hubiéramos tenido a The Beatles, una pequeña historia que nos demuestra cómo, a veces, la rebeldía es el motor de los grandes cambios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo empezó todo para una leyenda como Paul McCartney? Acompáñame a un viaje en el tiempo, a un momento que cambió la historia de la música para siempre. Estamos en 1956, en el Empire Theatre de Liverpool. Un joven Paul McCartney, con apenas 14 años, está entre el público. En el escenario, Lonnie Donegan y su grupo de skiffle están desatando una energía increíble. El skiffle era un género musical súper popular en ese entonces, una mezcla de folk, blues y jazz, tocado con instrumentos caseros o muy básicos. Para Paul, ver a Donegan fue una revelación, un destello de inspiración que le mostró un nuevo camino. Poco después de ese concierto que le voló la cabeza, Paul supo lo que tenía que hacer. Con un poco de ayuda económica de su padre, se compró su primera guitarra por 15 libras, una Framos Zenith modelo 17A. Estaba emocionado, listo para empezar a componer y tocar como sus nuevos ídolos. Pero se encontró con un problema bastante grande. No le salía nada bien. Por más que lo intentaba, sus dedos no cooperaban, los acordes sonaban mal, y la frustración empezó a crecer. ¿Sería que no tenía talento? ¿Estaba destinado a ser solo un espectador? Parecía que su sueño musical se iba a estrellar antes de despegar. Pero Paul no es de los que se rinden fácilmente. Un día, hojeando una revista, vio una foto de Slim Whitman, un cantante de country zurdo como el Annie. Y ahí estaba la clave. Se dio cuenta de que Whitman también tocaba la guitarra, pero de una manera diferente. Paul entendió de golpe su problema. Él era zurdo, pero su guitarra estaba encordada para un diestro. Todo este tiempo había estado luchando contra su propio instrumento, así que, con ingenio y determinación, le dio la vuelta a la guitarra. Pero eso no era todo, Anne. Las cuerdas estaban al revés. Con una paciencia admirable, las quitó todas y las volvió a colocar en el orden correcto para un zurdo. Incluso tuvo que usar un trozo de cerilla para que la cuerda más delgada
no se saliera de la ranura más ancha del puente. Y así, con esa guitarra modificada, el joven McCartney finalmente pudo empezar a tocar. Ese pequeño ajuste lo puso en el camino para convertirse en el genio musical que todos conocemos y amamos. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabían que Paul McCartney, el legendario Beatle, todavía conserva la primera guitarra que tuvo? Es una historia increíble que demuestra el valor sentimental que los objetos pueden tener. ¡Vamos a descubrirla juntos! Todo comenzó en Liverpool, cuando un joven Paul vio una guitarra Zenith Model 17 en la vitrina de una tienda de música llamada Rushworth S. Costaba 15 libras, que en ese entonces era una pequeña fortuna para un adolescente. Su padre, Jim, que era músico, le advirtió que las guitarras no eran una buena inversión. Pero Paul estaba decidido. Con algo de ayuda económica de su padre, finalmente logró comprarla. Lo curioso es que, cuando la llevó a casa, se dio cuenta de un pequeño problema. Por eso zurdo, y la guitarra estaba diseñada para diestros. Al principio, le costaba mucho tocarla, y casi se rinde. Pero en lugar de abandonarla, se le ocurrió una idea brillante. Simplemente le dio la vuelta y reordenó las cuerdas para poder tocarla a su manera. Este pequeño acto de ingenio básicamente definió su estilo único para el resto de su carrera. Esa guitarra Zenith fue su compañera inseparable en los primeros días. Con ella aprendió sus primeros acordes. Con ella compuso algunas de sus primeras canciones, incluyendo I Will, que más tarde se convertiría en un clásico de los Beatles en el álbum blanco. Aunque más adelante adquirió guitarras más famosas y caras, como su icónico bajo H, Phoner nunca se deshizo de su Zenith. Para él, no es solo un trozo de madera y cuerdas. Es un portal a sus recuerdos de juventud, a sus sueños y a los inicios de la banda que cambiaría el mundo. La ha mantenido en perfectas condiciones y, de vez en cuando, todavía la saca para tocarla en la intimidad de su hogar. Incluso la usó en la grabación de su álbum Egypt Station de 2018. Esta historia nos enseña que el valor de las cosas no siempre se mide en dinero. A veces, el objeto más simple puede guardar los recuerdos más valiosos. Es un recordatorio de dónde venimos y del camino que hemos recorrido. Paul McCartney, un ícono mundial, atesorando su primera guitarra como si fuera el primer día. ¡Simplemente fantástico! Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. ¿Sabían que los inicios de una de las duplas creativas más famosas de la historia de la música estuvieron llenos de desafíos muy peculiares? Hoy vamos a viajar en el tiempo, a Liverpool, a los días en que dos jóvenes llamados John Lennon y Paul McCartney apenas comenzaban a soñar con conquistar el mundo con su música. Imagínense la escena en dos adolescentes con guitarras, llenos de energía y ambición. Paul era zurdo y John diestro. Esto, que parece un simple detalle, fue un verdadero rompecabezas al principio. Cuando empezaron a practicar juntos, se toparon con un obstáculo muy curioso. John, que venía de tocar el banjo y apenas estaba aprendiendo los acordes de guitarra, se encontraba con que no podía simplemente copiar lo que hacía Paul para entender cómo colocar los dedos. John tenía que hacer un esfuerzo mental extra. Tenía que observar los acordes que Paul tocaba con su mano izquierda y, literalmente, darles la vuelta en su cabeza para poder replicarlos con su propia mano izquierda en el mástil. Era como mirar una imagen en un espejo. De hecho, la leyenda cuenta que John pasaba horas y horas practicando frente a un espejo. Se sentaba con su guitarra, observando sus propios reflejos para asegurarse de que estaba imitando correctamente la digitación invertida de Paul en este ejercicio. No solo le ayudó a aprender los acordes, sino que forjó una conexión única entre ellos. No se trataba solo de tocar música, sino de descifrar un código visual, un lenguaje secreto que solo ellos dos entendían en ese cuarto. Este proceso de aprendizaje, aunque lento y a veces frustrante, fue fundamental. Les obligó a comunicarse de una manera mucho más profunda. No podían simplemente decir toca un sol mayo ere. Tenían que mostrar, observar y traducir. Esta dinámica sentó las bases de su futura colaboración. Aprendieron a complementarse, a entenderse sin palabras, a construir canciones a partir de ideas que, literalmente, se reflejaban el uno en el otro. Así que la próxima vez que escuchen una canción de The Beatles, recuerden a ese joven John Lennon frente al espejo, esforzándose por descifrar los acordes de su amigo zurdo. Es un recordatorio increíble de que las grandes alianzas no nacen de la facilidad, sino de superar juntos los obstáculos, por extraños que parezcan. Esa dedicación y esa sinergia única fueron el verdadero comienzo de la magia de The Beatles. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se conocieron dos de las leyendas más grandes de la música? Hoy vamos a viajar en el tiempo,
para revivir el momento exacto en que John Lennon y Paul McCartney cruzaron sus caminos. Un encuentro que cambiaría para siempre la historia del rock. Todo sucedió un caluroso 6 de julio de 1957. En ese día, un amigo en común llamado Ivan Van tuvo una idea genial. Invitó a un joven Paul McCartney a una fiesta de verano en la iglesia de Steepeter en Woolton, un suburbio de Liverpool. ¿El motivo? Quería que viera tocar a la banda de esquifo de su otro amigo, un tal John Lennon. El grupo se llamaba The Quarrymen. Imagina la escena en una fiesta al aire libre, llena de gente, y en el escenario, un John de 16 años, carismático y rebelde, liderando a su banda. Paul, que apenas tenía 15, quedó impresionado, no tanto por la técnica, sino por la energía y la presencia de John. Vio a un verdadero líder de rock and roll en bruto. Después del concierto, Ivan los presentó oficialmente. Fue un momento un poco tenso, como suelen ser esos primeros encuentros. Paul, queriendo demostrar lo que sabía hacer, sacó su guitarra, y aquí es donde la magia realmente comenzó. Empezó a tocar 20 Flight Rock de Eddie Cochran, nota por nota. Para John, que estaba acostumbrado a tocar con acordes de banjo simplificados, ver a alguien de su edad dominar así la guitarra fue una revelación. Paul no se detuvo ahí, continuó con canciones de Jim Vincent y Little Richard, incluso cantando la letra completa de algunos temas que John solo tarareaba. John, con su característica mezcla de admiración y un poco de envidia, se dio cuenta de inmediato del talento que tenía enfrente. Este chico no solo sabía tocar mejor, sino que también se parecía a Elvis. John enfrentó un dilema: invitar a alguien tan bueno a su banda, arriesgándose a perder el liderazgo, o dejar pasar a un talento generacional. La decisión no tardó en llegar. Una semana después, mientras Paul paseaba en bicicleta, se encontró con Pete Shotton, otro miembro de The Quarrymen. Pete le dio el mensaje que cambiaría sus vidas. John quiere que te unas a la banda. Paul aceptó, y el resto, como dicen, es historia. Ese encuentro casual en una fiesta de pueblo fue la chispa que encendió la llama de The Beatles. Una colaboración que nos regalaría algunas de las canciones más increíbles de todos los tiempos. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabían que la chispa creativa que impulsó a los Beatles durante años se encendió por una sana competencia entre dos adolescentes? Hoy vamos a retroceder en el tiempo, a los días en que John Lennon y Paul McCartney apenas estaban descubriendo su talento. Imaginen la escena en un joven Paul McCartney, con su guitarra en mano, rasguea los acordes de una melodía que acaba de componer. Es la primera canción completamente original que ha escrito, una pieza llamada I Lost My Little Girl. Emocionado, se la muestra a su nuevo amigo, John Lennon. Para John, escuchar esa canción fue un momento revelador. Hasta entonces, ambos se habían dedicado a tocar versiones de sus ídolos del rock and roll. Pero ver a Paul, un chico de su misma edad, crear algo totalmente nuevo desde cero, fue como un desafío. John pensó: caramba, yo también puedo hacer eso, Ann, y no se quedó atrás. Casi de inmediato, John se puso a escribir sus propias canciones. Una de las primeras fue Hello Little Girl. Se la mostró a Paul. Y así nació una dinámica que definiría su relación y el futuro de la música. A partir de ese momento, cada vez que uno escribía una canción, el otro sentía el impulso de escribir una mejor. No era una rivalidad maliciosa, sino un motor de superación. Si Paul llegaba con una balada conmovedora, John respondía con un rock potente. Era como un partido de tenis musical, donde cada uno devolvía la pelota con más fuerza y creatividad. Esta competencia amistosa los empujaba a explorar nuevos acordes, a experimentar con las letras y a pulir sus habilidades como compositores a una velocidad vertiginosa. Se convirtieron en el espejo y el estímulo del otro. John admitiría más tarde que sin Paul, su talento quizás no habría florecido de la misma manera, y Paul sentía lo mismo por John. Poco a poco, empezaron a colaborar, fusionando sus ideas. A veces, uno empezaba una canción y el otro la terminaba. Otras veces, simplemente se sentaban juntos con sus guitarras y construían una obra maestra desde cero. Héroe Fama Lennon McCartney se convirtió en sinónimo de genialidad, un sello que prometía melodías inolvidables y letras que conectarían con millones de personas. Así, lo que comenzó con una simple melodía de Paul y la reacción competitiva de John se transformó en la asociación de compositores más exitosa de la historia. Una prueba de que, a veces, un poco de rivalidad entre amigos puede cambiar el mundo. ¿Qué canción de Lennon-McCartney es su favorita? Déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabían cómo empezaron a escribir canciones John Lennon y Paul McCartney? Mucho antes de ser los Beatles que conquistaron el mundo, eran solo dos adolescentes de Liverpool,
con un sueño y un cuaderno. Imaginen esto, dos chicos sentados juntos quizás en la sala de la casa de Paul, con guitarras en mano y un cuaderno abierto entre ellos. En la parte superior de cada página nueva, escribían una frase que se volvería legendaria, otro original John Lennon McCartney. Era una declaración de intenciones, una promesa de la magia que estaba por venir. Desde el principio, mostraron una ambición increíble. No estaban solo jugando, estaban creando su propio universo musical. Esta práctica de titular sus composiciones de manera conjunta demostraba la confianza que tenían en su colaboración. Era una asociación de iguales, una fusión de dos talentos extraordinarios que se complementaban a la perfección. John aportaba su ingenio agudo y su toque más rebelde, mientras que Paul contribuía con su increíble don para la melodía y una estructura más clásica. Juntos, eran imparables. Escribieron un montón de canciones en esos primeros días, muchas de las cuales nunca vieron la luz del día o se perdieron en el tiempo. Fueron sus años de aprendizaje, de experimentar con acordes, letras y armonía. Fue en este caldero creativo donde forjaron el sonido que cambiaría la música para siempre. Y de entre todas esas primeras composiciones, una logró destacar y abrirles las puertas del estrellato. Esa canción fue Love Me Do. Love Me Do no fue la primera canción que escribieron, pero sí fue la primera de esa época inicial que consiguieron grabar y lanzar oficialmente. Fue su primer sencillo, el que lo empezó todo. Esa simple melodía, con su inolvidable armónica tocada por John, capturó la atención del público y puso a los Beatles en el mapa. Pensar que todo comenzó en ese cuaderno, con esa frase llena de esperanza, otro original, John Lennon McCartney. Es una historia increíble sobre el poder de la amistad, la colaboración y el creer en tu propio talento. Espero que les haya gustado este pequeño viaje al pasado de los Beatles. Gracias por vernos y hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos a este espacio donde desvelamos los secretos detrás de las leyendas de la música. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a la Liverpool de los años 50, para descubrir una anécdota increíble que nos muestra la verdadera esencia de la pasión y la determinación. Nuestros protagonistas son dos jóvenes que soñaban con cambiar el mundo con su música a John Lennon y Paul McCartney. En aquellos días, antes de ser The Beatles, antes de la fama mundial y los estadios repletos, John y Paul eran solo dos chicos con guitarras baratas y un hambre insaciable por aprender. Cada nuevo acorde era como descubrir un tesoro, una nueva herramienta para construir sus sueños. Pero había un acorde en particular que se les resistía, uno que escuchaban en sus discos de rock and roll favoritos y que parecía mágico e inalcanzable. Era el acorde de si séptima, o B7 hoy en día. Con internet, aprender un acorde es cuestión de segundos. Pero en esa época, la información no estaba al alcance de la mano. No había tutoriales en YouTube, ni aplicaciones, ni partituras fáciles de conseguir. Aprender dependía de tu oído, de tu ingenio y sobre todo, de la gente que conocías. Un día, les llegó un rumor. Un soplo de esperanza. Alguien les dijo que había un tipo, un músico, al otro lado de la ciudad, que conocía el secreto. Sabía cómo tocar el esquivo acorde de B7 para cualquier otra persona. Podría haber sido una simple curiosidad, pero para John y Paul fue una misión. No lo pensaron dos veces. Juntos, con sus guitarras a cuestas, se subieron a un autobús y cruzaron toda la ciudad de Liverpool. Imaginen la escena: dos adolescentes viajando por suburbios y barrios que no conocían, motivados únicamente por la promesa de aprender 3 o 4 notas nuevas. No buscaban fama ni dinero en ese viaje, buscaban conocimiento, buscaban una pieza más para su rompecabezas musical. Finalmente, encontraron a aquel músico. No sabemos su nombre, la historia no lo recuerda como un héroe, pero para ellos, en ese momento, lo fue. Les enseñó la digitación, les mostró cómo colocar los dedos en el mástil para producir ese sonido tan anhelado. Ese viaje en autobús, por un simple acorde, nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la mentalidad de Lennon y McCartney. No se trataba solo de talento, se trataba de una dedicación obsesiva, de una voluntad de hierro para superar cualquier obstáculo. Esa misma determinación fue la que los llevó a encerrarse horas y horas para componer, a tocar en condiciones terribles en Hamburgo y, finalmente, a convertirse en la banda más grande de todos los tiempos. La próxima vez que escuches una canción de The Beatles, recuerda esta historia. Recuerda a esos dos chicos en un autobús, cruzando la ciudad por un solo acorde. Es un poderoso recordatorio de que los grandes logros no nacen de la nada. Se construyen con pequeños pasos, con pasión y con una determinación inquebrantable. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video.
¿Sabían que los Beatles podrían no haber existido tal como los conocemos sin un viaje en autobús? Hoy vamos a retroceder en el tiempo, a la Liverpool de finales de los años 50, para descubrir la historia de cómo un joven guitarrista consiguió su ticket dorado para la banda que cambiaría el mundo. En aquel entonces, John Lennon y Paul McCartney lideraban una banda de skiffle llamada The Quarrymen. Eran ambiciosos, pero les faltaba algo, un sonido que los diferenciara. Paul conocía a un chico más joven de su escuela, un tal George Harrison, que no paraba de hablar de su guitarra y de cómo podía tocar cosas que nadie más en Liverpool podía. Paul estaba impresionado y le insistía a John: tienes que escuchar a este chico, es increíble. Pero John, siendo John, era un poco escéptico. George era más joven y John quería que la banda tuviera una imagen más madura y cool. Durante semanas, cada vez que George se acercaba a ellos con su guitarra, John lo ignoraba o simplemente se mostraba desinteresado. Imaginen la frustración de George, sabiendo que tenía el talento para llevar a la banda a otro nivel, pero sin poder conseguir una audición de verdad. Hasta que un día, el destino, o más bien un autobús de 2 pisos, intervino. Paul, John y George coincidieron en la planta de arriba de un autobús de Liverpool. Harto de esperar, Paul le dijo a John: dale, una oportunidad. Solo una canción. George, sin dudarlo un segundo, sacó su guitarra allí mismo, en medio del traqueteo del autobús. No había escenario, ni luces, ni amplificadores. Solo un chico, su guitarra y 2 futuros gigantes de la música observándolo atentamente. ¿Y qué tocó? Una pieza instrumental bastante compleja para la época llamada raunchy, de Bill Eustace. No era una canción de 3 acordes, tenía un riff pegadizo y, lo más importante, un solo de guitarra que requería habilidad y destreza. Mientras los demás pasajeros seguían con sus vidas, George se concentró y tocó nota por nota de forma impecable. Los dedos volaban sobre el mástil y el sonido que salía de esa guitarra era puro rock and roll. John Lennon, que había estado tan reacio, se quedó boquiabierto. En ese preciso momento, en ese autobús, se dio cuenta de que este chico no era solo un niño presumiendo. Tenía el factor X. Podía tocar solos, algo que ni John ni Paul dominaban realmente. Esa habilidad era exactamente lo que The Quarrymen necesitaban para evolucionar del skiffle al rock and roll. La audición improvisada fue un éxito rotundo en George. Estaba dentro. Ese momento fue crucial. La incorporación de George Harrison no solo completó el trío de compositores que más tarde formaría el núcleo de The Beatles, sino que también aportó el sonido de guitarra principal que definiría su música durante la siguiente década. Desde los primeros éxitos en el Cavern Club hasta los solos icónicos de Something Go While My Guitar Gently Weeps. Todo empezó con esa audición en un autobús de Liverpool. Una historia increíble sobre talento, persistencia y estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video. ¿Sabías que la historia de cómo George Harrison se unió a los Beatles es bastante curiosa? Todo comenzó gracias a Paul McCartney. Paul conocía a George porque iban en el mismo autobús a la escuela, aunque George era un año menor. Paul quedó impresionado con lo bien que George tocaba la guitarra, así que decidió presentárselo a John Lennon. En ese momento, la banda de John y Paul se llamaba The Quarrymen. Organizaron un encuentro en la parte de arriba de un autobús de 2 pisos. George, que entonces solo tenía 14 años, sacó su guitarra y tocó una pieza instrumental llamada raunchy a la perfección. John, que era 3 años mayor y el líder indiscutible del grupo, se quedó alucinado. A pesar de que pensaba que George era demasiado joven, no pudo negar su talento. Y así, George fue aceptado en la banda. Con la llegada de George, los Quarrymen ganaron no solo a un guitarrista principal increíblemente bueno, sino también nuevos lugares para ensayar. Podían practicar en casa de Paul y también en la de George, donde su madre, Louise, siempre los recibía con una sonrisa y una taza de Tayalá. Única casa donde no podían ensayar era la de John. ¿La razón? Su tía Mimi era muy estricta y protectora con Jonah. Veía con malos ojos a sus amigos músicos, especialmente a los más jóvenes. La anécdota cuenta que una vez, George se presentó en la puerta de la casa de John con un corte de pelo a cepillo y una llamativa camisa rosa. Mimi ni siquiera lo dejó pasar, le cerró la puerta en la cara, pensando que era un Teddy Boy, un joven rebelde de la época. Para ella, esa apariencia no era apropiada para su sobrino. A pesar de estos pequeños obstáculos, la química entre John, Paul y George era innegable. La incorporación de George fue un paso crucial. Su dedicación y su habilidad con la guitarra ayudaron a definir el sonido que pronto conquistaría el mundo. Poco a poco,
con la posterior llegada de Ringo Starr. Los Quarrymen se transformarían en los Beatles y el resto, como dicen, es historia. Es increíble pensar cómo un encuentro casual, en un autobús y una audición improvisada, cambiaron para siempre la música popular. La combinación de estos talentos tan diferentes pero complementarios fue la chispa que encendió una revolución musical. Gracias por vernos y hasta la próxima. ¿Sabían que mucho antes de conquistar el mundo, los Beatles, o mejor dicho, The Quarrymen, hicieron una grabación que hoy es una de las reliquias más buscadas en la historia de la música? Vamos a viajar en el tiempo hasta 1958. Un joven John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, junto a John Duflo en el piano y Colin Hunter en la batería, entraron a un pequeño estudio en Liverpool. Era el estudio de Percy Phillips, un lugar bastante modesto, casi como un cuarto de estar. Allí, con solo un micrófono colgado del techo, el grupo grabó directamente en un disco de goma laca de 78 revoluciones por minuto. Imagínense la escena, no había segundas tomas, ni ediciones, ni trucos de estudio, lo que tocaban era lo que quedaba. El costo de esta aventura fue de apenas 17 chelines y 6 peniques. ¿Y qué canciones grabaron? Por un lado, That'll Be the Day, un homenaje a uno de sus grandes ídolos, Buddy Holly. Y en la cara B, una canción original de McCartney Harrison llamada In Spite of All the Danger. Esta fue la primera composición original de la banda que se grabó. Un pedazo de historia pura. Lo más curioso es que solo se hizo una copia, una única y preciosa copia. El disco fue pasando de mano en mano entre los miembros de la banda. Cada uno lo tuvo por una semana, pero cuando le tocó a John Duflo, se lo quedó durante años, casi olvidándose del tesoro que tenía guardado en un cajón. Pasaron más de 20 años hasta que en 1981 Lo decidió subastar esta joya. ¿Y quién creen que la compró? El mismísimo Paul McCartney. Él entendió el valor histórico y sentimental de ese disco. Pagó una suma que nunca se reveló, pero que se estima fue altísima, convirtiéndolo en el disco más caro del mundo en su momento. Paul luego mandó a restaurar el sonido y hizo algunas copias para sus amigos y familiares, como regalo de Navidad. Afortunadamente para nosotros, fragmentos de estas grabaciones aparecieron en la serie Anthology en 1995, así. El mundo pudo escuchar por primera vez cómo sonaban esos adolescentes de Liverpool, llenos de sueños y con un talento que estaba a punto de explotar. Esta historia es increíble porque nos muestra los humildes comienzos de la banda más grande de todos los tiempos, de un pequeño estudio casero a llenar estadios en todo el mundo. Ese frágil disco de goma laca no solo contiene 2 canciones, contiene el ADN de lo que vendría después, la semilla de la Beatlemanía. Si hablamos de los Beatles, todos pensamos en John, Paul, George y Ringo, pero ¿sabías que existió un quinto Beatle que fue fundamental en los inicios de la banda? Hoy te voy a contar la historia de Stuart Sutcliffe, el artista que se convirtió en rockero. Stuart, o Stu como le decían sus amigos, no era músico de nacimiento. De hecho, era un pintor increíblemente talentoso. Estudiaba en el Liverpool College of Art y sus profesores decían que era el mejor artista que había pasado por allí. Imagínate qué nivel. Fue en esa escuela de arte donde conoció a un joven rebelde llamado John Lennon. La conexión fue inmediata. A Stu le fascinaba todo lo que era vanguardista, a la poesía beat de San Francisco, la filosofía mística y las películas del director polaco Andrzej Wajda. Tenía una mente inquieta y creativa que cautivó a John Lennon. Quería que Stu estuviera en su banda, pero había un pequeño problema. Stu no sabía tocar ningún instrumento. Un día, la suerte cambió. Stu ganó 60 libras en un concurso de arte que en esa época era bastante dinero. John lo convenció al instante. ¡Cómprate un bajo! Y así lo hizo. Con un bajo nuevo y muchas ganas, Stu se unió a la banda, que por entonces todavía no se llamaba The Beatles. Los demás miembros, John, Paul y George, tuvieron que enseñarle a tocar desde cero. A menudo, Stu tocaba de espaldas al público para que no se notara que aún no dominaba el instrumento, pero lo que le faltaba en técnica musical, le sobraba en estilo. Con su aire de poeta torturado, sus gafas de sol y su actitud cool, Stu fue quien definió la imagen inicial de la banda. Él y su novia, la fotógrafa alemana Astrid Kirchhoff, fueron los que idearon el famoso peinado mop top, que se convertiría en el sello de los Beatles. Durante su tiempo en Hamburgo, donde la banda se curtió tocando en clubes nocturnos, Stu se enamoró profundamente de Astrid. Su pasión por el arte volvió a encenderse y se encontró en una encrucijada: la música o la pintura. Finalmente, tomó la difícil decisión de dejar la banda para quedarse en Hamburgo con Astrid
y dedicarse por completo a su verdadera vocación, el arte. Trágicamente, la historia de Stuart Sutcliffe tuvo un final prematuro. Poco después de dejar la banda, falleció a los 21 años a causa de una hemorragia cerebral. Su muerte fue un golpe devastador para John Lennon y el resto de la banda. Aunque su tiempo con los Beatles fue corto, la influencia de Stuart Sutcliffe fue inmensa. Aportó una visión artística, un estilo único y una sensibilidad intelectual que ayudaron a dar forma a la banda más grande de todos los tiempos. No era solo un bajista, era el alma artística, el poeta visual de los primeros Beatles. Por eso, su legado como el quinto Beatle perdura hasta hoy. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias fascinantes del mundo de la música. Nos vemos en el próximo video.